toda nuestra adoración, Señor. En esta mañana, Padre, hemos venido con un corazón, Señor, abierto, dispuesto a honrarte con las alabanzas, Padre. Cada frase, cada pensamiento que hemos expresado por medio del canto, Señor, tiene como objetivo exaltar lo grande que tú eres, Señor. Y es algo que hemos descubierto, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, has estado con nosotros, Señor, en cada momento, y nos has dado la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti por tu gracia y por tu misericordia. En esta mañana, Padre, yo te ruego que tu palabra pueda correr, Señor, en esta iglesia, en cada corazón, en cada mente, por cada lugar, Señor, que tu palabra pueda transformar, que tu palabra pueda tocar corazones, Señor, que tu Espíritu Santo obre en este momento, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Padre, te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano, en esta hora? Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 31. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de expandirlo, estamos hablando de que nuevas personas o personas lleguen al conocimiento de Jesús, que conozcan a Jesús, que crean en Jesús y que entreguen sus vidas a Cristo. En eso consiste el reino de Dios, ¿sí? Y hermanos, el reino de Dios se expande uno a uno, persona por persona. Cada vez que una persona entrega su vida a Cristo, hermanos, es una persona que está rindiéndose al Señor y que está entregándose para el crecimiento del reino de nuestro Dios. En la Biblia, hermanos, tenemos muchas historias al respecto. Tenemos muchos pasajes de la palabra que nos hablan acerca de esto. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hechos, capítulo 9, y vamos a leer Hechos, libro de los Hechos. Hechos 9. Dice la palabra de Dios así, usted me sigue con su vista y en la Biblia dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. Qué bonito, ¿no se mete en la historia? Sí, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, pero para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué maravillosa historia, ¿no le parece? Se trata de un hombre, una persona como usted, una persona como yo, alguien así como tú y así como yo. Así era Saulo. Y Saulo tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Jesús llegó a su presencia y Saulo pudo saber quién era Jesús y cuál era el propósito de Jesús para su vida. De tal manera que podemos decir que Saulo le entregó su vida a Cristo en ese momento. Saulo se rindió. En lugar de estar llevando una religión que no estaba llevando fruto, ¿sí? Como era el judaísmo, él conoció que no se trata de una religión, sino se trata de una relación con Cristo. Y cuando conoció a Cristo, este hombre, ¿sí? Fue algo maravilloso, porque vemos a la iglesia en ese momento obrando y trabajando para el cuidado de Saulo, para involucrar e introducir a Saulo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El día del viernes pasado y el día de ayer también, en el Festival de la Esperanza que estuvimos, pudimos ver, hermanos, a muchas personas que entregaron su vida a Cristo Jesús, que se rindieron a Cristo Jesús, que entendieron que no se trata de una religión, sino se trata de Cristo, de Jesús y de una relación con Él. Se trata de la salvación del alma, se trata de que Cristo murió y entregó su vida y puede darte salvación y puede perdonar tus pecados y puede darte vida eterna. Y el viernes muchos entregaron su vida a Cristo. Algunos hicieron su confirmación de su fe. Algunos hicieron una reconsagración de sus vidas. Otros se entregaron por primera vez a Cristo Jesús en ese momento, creyendo ellos que lo habían hecho. Entendieron el mensaje, entregaron sus vidas, se convirtieron. El día de ayer también, por la mañana, muchos niños también recibieron la palabra y se convirtieron a Cristo Jesús. Y hermanos, y cada uno de ellos, hermanos, son una persona, así como lo era Saulo en aquel entonces. Y Dios tiene un plan, así como tiene un plan para Saulo, tiene un plan para cada uno de los que se convirtieron en estos días, en este fin de semana, a Cristo Jesús. Pero podemos ver, hermanos, entonces, que el propósito de la iglesia, hermanos, es cuidar, ¿sí? Establecer a un nuevo creyente. ¿Dónde establecer al nuevo creyente? Establecerlo en el cuerpo de Cristo. Establecerlo, hermanos, en la casa de Dios. Establecerlo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera que tú te llevaras este pensamiento. Dios tiene un plan para cada uno. Tú solo haz la parte que a ti te toca. ¿Sí? Así como Dios tenía un plan para Saulo y Ananías hizo la parte que a él le tocaba, Dios tenía un plan para Ananías y Ananías solamente hizo su parte. Así también, hermanos, Dios tiene un plan para tu vida. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, no somos obra de la casualidad. No estamos por equivocación en el mundo. No vinimos, hermanos, por defecto. Llegamos a este mundo y Dios conoce a cada uno, porque el único dador de la vida es Dios.
Y cuando Dios dio vida para que tú pudieses ser una persona, para que tu alma tuviese aliento de vida, Dios no se equivocó, tampoco lo hizo en descuido, tampoco lo hizo, hermanos, al ahí se va. Él sabía lo que estaba haciendo cuando te dio vida. Entonces tú no eres un fruto de la casualidad, eres un plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando el Señor Jesucristo se acercó a ti a través de alguien que te compartió el Evangelio, de alguna iglesia, de algún mensaje que llegó a tu vida y que tocó tu corazón, no fue, hermanos, un error, no fue una equivocación. Dios tiene un plan para tu vida también. Entonces, hermanos, tú solamente haz la parte que a ti te toca hacer. Y vamos a ver, hermanos, en esta porción, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, lo que a ti te toca, hermanos, con respecto al reino de Dios, es cuidar a ese recién convertido. Cuidar al recién convertido. ¿Quién hizo esto? Ananías. Ananías cuidó a Saulo. Cuando Saulo, hermanos, apenas estaba recibiendo el Evangelio, apenas estaba entregando su vida, hermanos, Saulo no sabía ni entendía muchas cosas. Saulo conocía su religión. Saulo conocía la ley de los judíos. Saulo sabía las enseñanzas que se habían dado en el judaísmo para su vida, pero él no entendía nada de la nueva relación con Cristo. Es más, él no quería que se hablase en el nombre de Cristo. No lo entendía. Era necesario que alguien llegara y lo ayudara. Ahora, hermanos, en cierto sentido, Ananías era como un hermano mayor para Saulo en este momento. Así también, hermanos, en nuestras casas, yo no sé si a usted le pasó, ¿cuántos hay aquí que sean hermanos mayores? Levanten su mano los que son el hermano mayor o la hermana mayor. Muy bien. ¿A ustedes nunca les dijo su papá, cuida a tu hermano? ¿Sí? No, cuida a tu hermana. Yo, aunque mis hijos se llevan muy poquito de diferencia de edad uno con el otro, siempre le digo a David, cuida a tu hermana. Sí, cuida a tu hermana. Cuando ellos salen, cuando andan juntos, cuando andan en la escuela, cuando andan en algún lado, siempre le digo, cuida a tu hermana. Porque es lo que mi papá me decía a mí también. Cuida a tu hermano. Cuida a Alex, cuida a Huicho. Sí, son mis hermanos. Y mi papá me pedía eso. Y de alguna manera tenemos una responsabilidad. Bueno, hermano, en cierto sentido tú eres un hermano mayor en la iglesia. Eres un hermano mayor para alguien. Para una persona que recién ha llegado al camino de Dios, tú ya eres un hermano mayor. ¿Por qué? Porque tienes algunos años de estar escuchando la palabra de Dios. Porque tienes algún tiempo de estarte alimentando. Porque algunos han sido discipulados. Porque algunos inclusive han sido entrenados también para el ministerio. Porque algunos se han preparado para hacer la obra. En ese sentido, tú eres un hermano mayor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidar al recién convertido. Cuidar al recién convertido. Y hermanos, Dios está haciendo algo en nuestra ciudad. Dios está haciendo algo aquí. Porque lo que ha venido para nuestra ciudad, hermano, no es obra de la casualidad. Dios está haciendo. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Entonces, participar en el reino de Dios, cuidando a un recién convertido de los que llegaron o de los que Dios trae a su casa, a la iglesia, o de los que recibieron. El día de mañana, hermanos, cuando ya todo el festival se haya terminado, empieza la parte de la estadística. Y todos los datos, hermanos, van a ser enviados a las distintas iglesias, con los distintos pastores, y vamos a recibir esto en esta semana que se avecina. ¿Y cuál es nuestro deber, hermanos? Si fueran 5, si fueran 10, si fueran 50 o 100 personas, lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, hermanos, que hacer la labor de ese hermano mayor, el que cuida. Y veamos, hermanos, aquí en los versículos del 7 al 9 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y ahí estaba Ananías para cuidar a ese recién convertido. Pero además, hermanos, ¿qué más es la parte que nos toca a ti y a mí? Hermanos, nos toca atender la voz de Dios. Atender la voz de Dios. En los versículos del 10 al 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Vea la frase de Ananías,
y lo dispuesto que estaba a escuchar la voz de Dios, a atender la voz de Dios. Hermanos, ¿tú sabes que Dios quiere usarte? Si tú has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, si tú has aceptado a Jesús, ¿sabes que Dios te quiere usar? Pero Dios habla en nuestras vidas. Si tú tienes una comunión con Dios a través de la palabra y de la oración, Dios te habla a ti. Pero yo no sé si tú pudieras comprender ahorita el mensaje que Dios está llevando a tu vida acerca de este punto. Porque Dios, hermanos, quisiera tener la libertad de hablar a tu corazón y decirte y encomendarte a alguien para que tú te encargues de esa persona. Pero sabes, hermanos, que hay algunos hijos de Dios socarrones. ¿Entienden esa frase? ¿Sí? ¿Nunca les dijeron eso? Mi abuelito me decía, o nos decía, no nada más a mí, que cuando no hacíamos caso, cuando él hablaba y no entendíamos, decías que son unos socarrones. ¿A ustedes nunca le dijeron eso? Vamos con confianza. Estamos en familia. ¿Sí? Bueno, hermanos, en la iglesia hay socarrones. Que Dios quiere hablarles. Que Dios quiere hablarles así como le habló a Ananías. Y Dios quisiera tener la disposición tuya para que atendieras a la voz de Él. Y que le escucharas. Y que estuvieras dispuesto a hacer su voluntad. Hermanos, si tú pudieses escuchar la voz audible de Dios, que no lo vas a hacer, pero si pudieras escuchar la voz audible de Dios, ¿sí? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías? Ay, Señor, pues, manda a Carlos. Señor, pues, que vaya Tomás. Mejor manda a Héctor o a Pepe o a Abel, manda a Abel. ¿Por qué a mí? ¿Tú le dirías eso? ¿O te harías el que no escuchas? ¿Cuántos hermanos Dios les habla y se hacen los que no escuchan? Cuando vienes a la iglesia, hermanos, ¿quién habla? ¿Hablo yo o habla Dios? Los hermanos de Tesalónica fueron alabados o fueron reconocidos por el apóstol Pablo, porque los hermanos de Tesalónica, cuando escucharon la palabra, Pablo decía, no escucharon la palabra como si fuese voz de hombre, sino como es en verdad, la voz de Dios. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, y escuchamos la predicación, Dios habla. Si tú no lo crees así, hermano, entonces ¿por qué venir a la iglesia? Si tú no crees que Dios habla a través del predicador, entonces ¿por qué venir a la iglesia? ¿No crees que te estás engañando a ti mismo? ¿No crees que estás entonces haciendo algo que no es real? Cuando tú lees la Biblia, ¿te habla Dios o no te habla Dios? ¿Quién es el que habla? Es Dios, es la palabra de Dios, entonces Él es el que habla. Y tú y yo tenemos que creer eso, que Dios habla en nuestras vidas. Entonces, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, decía el apóstol Pablo refiriéndose a los judíos cuando Moisés habló en Meribá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer, hermano? Atender la voz de Dios. Y en esta mañana Dios te está hablando a ti. Si tú tienes tiempo de conocer a Jesucristo, sería bueno que invirtieras un poquito de tu tiempo en ayudar a alguien a establecerse en la casa de Dios. En ayudar a alguien a dar sus primeros pasos para caminar en la iglesia, para introducirse en la iglesia. Sería bueno, Dios te está hablando. Tú lo puedes hacer. Tú puedes contestar cualquier cosa como Moisés, Señor, es que Señor, yo no puedo. Señor, es que quizás yo no tengo la facultad para hacerlo, no tengo las palabras. A lo mejor tú puedes decirle, Señor, no tengo tiempo. No tengo tiempo para atender a un recién convertido. Señor, tú sabes que yo estoy muy ocupado.
Y decirle eso, que tú estás muy ocupado, es como decirle, Señor, tengo cosas más importantes que tu reino. Tengo cosas más importantes que tu obra. Tengo cosas más importantes que por lo que tú viniste a morir a este mundo. Imagínate que tú le puedas decir eso al Señor. Por eso es lo que a ti y a mí nos toca, es atender la voz de Dios. Pero también, hermanos, es ignorar el pasado. El pasado, dice en el versículo 13 al 16, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales. O sea, ¿qué estaba diciéndole a Ananías? Ay, Señor, mira, tú sabes todas las cosas, se supone que tú sabes todas las cosas porque tú eres Dios, pero mira, me toca de alguna manera recordarte quién es Saulo. ¿No te acuerdas que Saulo inclusive mató a uno de tus discípulos? ¿No te acuerdas que Saulo era un perseguidor de la iglesia? ¿No te acuerdas que Saulo vino a Damasco para tomar presos a algunos que predican tu nombre? Señor, ¿tú no sabes eso? Pero hermanos, pensar eso es creer que Dios no tiene poder para transformar. Pensar eso es creer que Dios no cambia y que Dios no transforma. Que Dios no hace nuevas a todas las personas. Y sabes, hermano, yo creo que el día de anoche hubo muchos que se convirtieron de sus malos caminos a Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que el antenoche hubo muchos que se convirtieron a Cristo porque Dios transforma, Dios convierte, hermanos. Así como Dios trabajó en tu vida, así también Dios puede trabajar en alguna persona. No importa lo que haya sido en el pasado. Hay personas, hermanos, que se atreven a pensar que no, es que tú no puedes servirle al Señor porque mira lo que has hecho, porque mira cómo está tu pasado, porque mira lo que tú eras antes. Tú te dedicabas a esto, te dedicabas a lo otro, tú eras un homicida, tú eras un borracho, tú eras un drogadicto, tú eras lo que sea. Hermanos, no importa lo que tú hayas sido, Dios tiene poder para transformar. Dios tiene poder para cambiar, para hacer nuevas a todas las personas. Y eso es lo que tú y yo debemos de creer. Entonces Ananías, hermanos, debía haber ignorado lo que había pasado con Saulo antes. Yo creo que lo expresó nada más porque somos seres humanos, ¿verdad? Y como hombres muchas veces no nos podemos quedar callados. Tenemos que decir algo. Pero eso no paró a Ananías. Ananías hizo lo que Dios le pidió. ¿Sí? Hay que ignorar el pasado. ¿Por qué? Porque Dios cambia el pasado de todos. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas y Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Pero también, hermano, ¿qué es lo que nos toca a ti y a mí? Nos toca buscar el plan de Dios. O sea, Dios tenía un plan para Saulo. Y cada vez que tú te acercas a una persona, hermano, y lo quieres ayudar, nada más piensa, ¿quién va a ser esa persona que tú estás discipulando? ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? Porque Dios tiene un plan para ti, pero tú no sabes si cuando tomas a una persona nueva para acercarla al camino, tú no sabes si estás acercando al nuevo Pablo. Tú no sabes si estás acercando al nuevo misionero. Tú no sabes si estás acercando al nuevo predicador, al nuevo ganador de almas. Tú no sabes a quién estás acercando al camino de Dios. Tú no lo sabes. Entonces simplemente busca el plan de Dios. Dios tiene un plan. Y qué hermoso, hermano, cuando te sientas con una persona que recién ha creído en Cristo Jesús y te sientas con Él y tú sabes que apenas va comenzando, que no sabe todavía ni siquiera abrir su Biblia, no sabe ni siquiera encontrar todavía los pasajes en la palabra de Dios, pero tú sabes, hermano, que al paso del tiempo esa persona puede ser un gran siervo de Dios o una gran sierva del Señor. Tú no lo sabes. Es hermoso creer, hermanos, que Dios tiene un plan para la persona a quien tú vayas a tomar, a quien tú vayas a cuidar. Dios tiene un plan para esa persona, como lo tiene también para ti. ¿Qué más, hermano? ¿Qué te toca a ti y a mí hacer? Bueno, hermanos, colaborar con el Espíritu Santo. Y esta frase, hermanos, a lo mejor no la entendemos muy bien, colaborar con el Espíritu Santo, pero es bien importante que entendamos esto. Yo no le voy a decir al Espíritu Santo que bendiga mis planes. Yo tengo que conocer cuáles son los planes de Él para mi vida. Yo no le voy a decir, Señor, pues tú súmate a mi proyecto. No, yo me voy a sumar al proyecto de Él.
Yo necesito saber qué es lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos aferrados en un lugar, queriendo hacer algo y queriendo que Dios lo bendiga? Cuando Dios no tiene planes en este momento, al menos quizá no conmigo. A lo mejor lo va a hacer, pero con alguien más. Pero yo estoy aferrado y pidiéndole a Dios que tú bendigas esto. Que tú seas el que lo bendigas cuando Dios tiene otro plan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber que el Espíritu Santo está trabajando. ¿Cuántas veces, hermanos, nos estancamos en un lugar, en una cosa, aferrados? Porque es que Dios tiene que bendecir esto. No, Dios no tiene que bendecir eso. Dios bendice su plan. Dios bendice sus proyectos. ¿Y qué me toca a mí? Simplemente colaborar con Él. ¿La obra de la iglesia es obra mía o es de Él? ¿De quién es? A ver, hermanos, ¿de quién es la obra de la iglesia? Es de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el motor de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que atrae a los hermanos a la iglesia? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces, a mí me toca solamente colaborar con Él. Es obedecer lo que Él ya está haciendo y simplemente, hermanos, sumarme a eso que Él está haciendo. A mí me toca sumarme a lo que Él hace, no decirle que Él se sume a lo que yo hago. Él no se va a conformar a mi imagen. Yo me voy a conformar a la imagen de Cristo Jesús. Él no se va a conformar a mi voluntad. Yo me voy a conformar a la voluntad de Él. Así que, hermanos, aprendamos este principio. Tengamos en mente este principio, colaborar con el Espíritu Santo. En los versículos del 19 hasta el 22 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarles presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Te imaginas? Imagínate esa escena. Está Dios hablando a Ananías y le dice a Ananías, ve y trabaja con este hombre que se llama Saulo. Ahorita nosotros escuchamos Saulo y pensamos, wow, Saulo, pero porque ya conocemos su historia después. Pero en ese entonces, hermanos, Saulo era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hablar de Saulo no era hablar de algo muy interesante, era hablar de alguien peligroso, era hablar de alguien dañino. ¿Sí? Eso era. Pero imagínate que Dios te dice, haz esto, hijo. Y tú vas y lo haces. Y luego ves a Saulo predicando el evangelio. Y luego ves a Saulo, hermanos, confundiendo a la gente porque la gente pensaba que él era perseguidor y ahora lo ven predicando el nombre de Cristo, el nombre que él perseguía. Qué maravilloso, hermanos. Cuando Dios te llama a hacer algo y vas y lo haces y luego ves el fruto, tú dices, Señor, gracias. Gracias por el privilegio que me das de sumarme a lo que tú hiciste, a lo que tú estás haciendo. Cuando comenzamos esta iglesia, hermanos, hace muchos años, yo sabía que Dios quería algo para mí de misiones, de salir y comenzar una obra. De tal manera que fuimos, hermanos, acá, ¿cómo se llama esta colonia de San Nicolás? Se me fue el nombre ahorita. ¿Dónde vivía Julio antes? Casablanca. Y fuimos allá a Casablanca. Y allí estábamos y visitábamos en la colonia. Y eso le estoy hablando antes de comenzar Jericó. Ahí vivía una de las jóvenes de la iglesia de allá de la primera. Y estábamos trabajando y Señor, bendice, porque yo sé que tú has llamado para eso. Y no pasaba nada. Y luego después, aquí cerca por la avenida Acapulco, en la Raúl Caballero,
una señora que había llegado recién a la iglesia, dijo, ahí está mi casa, está vacía. Y yo dije, este es el lugar, una casa vacía para comenzar. Hicimos el plan, no prosperó. Un día, una hermana se acerca y nos dice, hay unos niños que se juntan con mis hijos aquí en esta cuadra, y yo les he tratado de enseñar unos cantos, pero ya no sé qué más enseñarles. ¿Pudieran ustedes venir y enseñarles? Y llegamos un miércoles, 28 de julio. Y de esa fecha para acá, hermanos, vimos la gloria de Dios. O sea, vimos el fruto, vimos a Dios obrando. Y es hermoso cuando te sumas a lo que Dios está haciendo. De tal manera que tú no puedes gloriarte y no puedes decir, es que esto es algo mío, es que esto es algo que yo hice. No, es algo que Dios está haciendo. Y a mí solamente me tocó colaborar con lo que Él quiere hacer, o ha querido hacer, o ha estado haciendo inclusive. Entonces, hermano, igual, tú súmate a lo que Dios está haciendo. Pero también, hermano, ¿qué más nos toca hacer a nosotros? Proteger al nuevo discípulo. Porque el nuevo discípulo va a tener muchos ataques de parte del enemigo, como los tuvo Saulo. En los versículos del 23 al 25 dice, pasados muchos días, quizás meses, los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo. Estamos hablando de Saulo. Pero sus amenazas, sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Ustedes han visto cuando de repente manda la autoridad poner en todos los caminos a los retenes? ¿Han visto retenes a veces en las salidas? Salidas a Saltillo, salidas a la carretera nacional, salidas acá hacia Monclova, salidas a Laredo, salidas a Miguel Alemán, salidas a Reynosa, salidas a Cadereyta, y retenes por todos lados, que no se nos salga Saulo. ¿Sí? Pero ¿qué dijeron ellos? Vamos a cuidarlo, porque hemos visto que verdaderamente Dios ha hecho algo con él. Y los hermanos lo cuidaron. Ahora, yo le estoy presentando un caso muy extremo que está aquí. Pero muchas veces los ataques del enemigo, hermanos, son crueles contra una persona que recién se ha convertido a Cristo Jesús. Inmediatamente viene el ataque de la familia. Inmediatamente viene el ataque de los conocidos, de los amigos, de los compadres, de los compañeros de trabajo. Y vienen ataques de todo mundo. Y esa persona se siente reprobada, se siente que hizo algo mal, se siente que tomó una mala decisión, se siente que cambió de religión, se siente así muy mal. El enemigo luego ataca su mente. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuidar. La iglesia tiene que cuidar al recién convertido. Ellos lo agarraron, lo sacaron de noche, lo pusieron en una canasta, se lo llevaron a Damasco y lo protegieron. ¿Y sabes qué nos toca hacer, hermanos, a nosotros? Cuidar también. Pero ¿cuántas veces, hermanos, en la iglesia los mismos hermanos destruyen a otros hermanos dentro de la misma iglesia? ¿Por qué, hermanos? Por falta de amor. Porque no son capaces, hermanos, de cuidar o de guardarse un mal comentario en contra de alguien más. Destruyen, hermanos, muchas veces la vida de otros. Hermano, tú y yo tenemos que tener amor y misericordia. ¿Sabes? Uno de los más grandes daños que hacemos es con nuestra lengua, con el juicio, con estar juzgando constantemente a todos y todas las cosas. O sea, todo mundo está mal. Todos hacen mal. Aquí el único que sabe hacer las cosas bien soy yo. No, hermanos, no es cierto. No es así. Todos somos seres humanos imperfectos. Todos cometemos errores. Todos fallamos. Pero con el mismo amor con el que Dios nos ha amado, tenemos que amarnos unos a otros. Con la misma misericordia con lo que Dios ha estado cerca de nosotros, es la misma misericordia que tenemos que presentar a otros. De la misma manera que Dios perdonó mis pecados, yo tengo que aprender a perdonar los errores, las faltas y las ofensas de los demás.
porque eso es el Evangelio y eso protege, hermanos, a la iglesia y protege especialmente a los recién convertidos. Hermanos, tenemos que tener cuidado en esto. Y por último, hermanos, también necesitamos introducirlo al cuerpo de Cristo. Dice la palabra que en el versículo 26 que cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren lo que hace, hermanos, cuando tú y yo hacemos la parte de cuidar a un recién convertido, de establecer a un recién convertido en la casa del Señor. Así que, hermanos, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto, hermanos, de establecer a un recién convertido en la iglesia? Hermanos, el fruto de establecer a un nuevo creyente será un nuevo seguidor de Cristo. A final de cuentas, esto es expandir el reino de Dios. Hermanos, estamos tú y yo aquí como iglesia, pero yo quiero llamar a tu conciencia en esta hora. Yo quiero llamar, hermanos, a tu conciencia en este momento. Y quiero pedirte que por unos segundos me pongas mucha atención. ¿Por qué estás tú en la casa de Dios en esta mañana? ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ama. Amén. Tú estás aquí porque Dios te ama. Tú estás aquí porque Dios ha dado su vida por ti. El Señor ha dado su vida por ti. Tú estás aquí porque sabes que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque queremos ser agradecidos con Dios y porque sabemos que necesitamos a Dios. Pero hermanos, hay mucha gente que necesita también estar aquí. Hay mucha gente que necesita establecerse en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer para que alguien venga al camino de Dios? ¿Tú qué vas a hacer para que alguien se quede en la casa de Dios? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser indiferente? ¿Vas a juzgar? ¿No te va a importar? Mira, hermano, yo no sé si tú estás contento por las decisiones que se tomaron el día de ayer, las decisiones que se van a tomar hoy en la tarde. Yo no sé si tú estás contento, pero yo estoy feliz, hermano, de saber que Dios en estos días ha llevado a muchas personas a sus pies a través de la predicación del Evangelio. Yo estoy contento, estoy feliz y yo quiero saber de qué manera puedo ayudar yo para que esas personas se establezcan, si no en esta iglesia, en cualquier iglesia, pero que se establezcan en la casa de Dios. Yo lo quiero hacer. Es mi privilegio. Es mi privilegio saber, hermanos, que la voluntad de Dios es que ninguno de ellos se pierda. Y yo poder participar en eso. Yo no sé si Dios te ha hablado a ti esta mañana, pero yo quisiera ser como Ananías, hermano. Yo quisiera ser un discípulo de Dios, que cuando Dios habla, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Yo quisiera ser como Ananías, que aunque mis ojos vean algo contrario, yo crea en Dios por encima de lo que yo pienso. Porque aunque la mente de Ananías le decía, Saulo es peligroso, Dios le decía, él va a ser mi discípulo. Y Ananías creyó. Entonces no importa lo que tu mente te diga a ti, tú tienes que creer lo que Dios te dice a ti. Aprender a escuchar la voz de Dios.
Tú nunca has escuchado que Dios te dice, oye, háblale de Cristo a esa persona. Nunca has escuchado, ahora no te estoy diciendo que escuches una voz audible, pero Dios guiando tu corazón, diciéndote, acércate a esa persona y háblale de Cristo. ¿Nunca lo has sentido? ¿Y todas las veces has sido obediente? Yo honestamente no, pero sí quiero serlo. Sí quiero serlo. Si es necesario pagar parte de mi tiempo para dedicar a una persona, lo quiero hacer, hermano. Si es necesario sacrificar mis planes para que los planes de Dios se hagan, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque una persona es muy valiosa para Dios. Porque las personas somos valiosos para Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana, yo no sé si Dios te ha hablado a ti esta mañana, pero quiero invitarte, hermano, a tomar una decisión por Cristo Jesús en esta hora. Estoy invitándote a que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser como Ananías. Yo quiero ser un discípulo tuyo, que escucha tu voz, que atiende tu voz, que busca tu plan, que establece a otros en tu casa, que ayuda al crecimiento, que cuida a los recién convertidos, que los ayuda. Yo no quiero, hermano, yo no quiero ser una piedra de tropiezo. Yo no quisiera que alguien no se quedara en la iglesia por culpa de lo que yo digo, por culpa de lo que yo hago. Yo no quisiera, Dios me libre. Pero tú, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Te ha hablado Dios esta mañana? ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos en este momento?